Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al primer encuentro de este seminario breve llamado Psicosis Social y Lógicas de la Sumisión, dictado por la licenciada Mónica Mingrino. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve presentación. Mónica se ha dedicado desde principio de los 90 a la práctica clínica en psicoanálisis y a la docencia universitaria, también como socióloga en distintas universidades nacionales. Es miembro fundadora y fue secretaria de la Asociación Psicoanalítica El Potaje. Se desempeña como supervisora y docente del posgrado en Centro 2 y es docente responsable del control clínico del equipo de profesionales en CALA, Comunidad Terapéutica Integral con orientación en adicciones. Ha publicado también en la revista Nudos, de esta casa, en Raciones de una práctica y en otros espacios. Te agradecemos mucho, Mónica, y tenés la palabra. Cuando quieras, podés comenzar. Gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias también a los que están hoy conmigo. Les agradezco con la compañía a varios de ustedes, a los tengo conocidos y doble mérito que vuelvan. Gracias, Silvia. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Hola, Liliana. ¿Qué tal? Kina, creo que te veo por ahí. Hola Mónica, solo quiero avisar que me voy a retirar antes, pero aquí estoy. El tiempo que podamos compartir, que es Eso. genial. Hola Mónica. Gracias, Kina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes, Mónica. Noemí, no te había visto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes a todos. Ahí está. Bueno, tengo para mí la necesidad de saludar también al Centro 2, que me permite hacer esta presentación. Con ellos, a Patricia, a Alicia, Laura, que está trabajando conmigo desde hace rato. Y a ustedes en esta tarea, porque tengo que agradecer la presencia de que estén interesados en esta práctica que nos convoca, ¿no? Nos convoca la época de una manera particular. Entiendo que nos convoca entonces el interés de aquello que la psicosis tiene como respuesta a las consecuencias de este tiempo que se impone, que nos impone. Compartir eso me da gusto. Me alegra la presencia también porque habla de la inquietud que nos ocupa, que tenemos el interés por la práctica y que le sumamos, entiendo, la convicción de que el psicoanálisis tiene incidencia en su realidad social, a través del ser hablante, ese singular, sobre todo si consideramos a la incidencia del psicoanálisis en lo social, eso nos llama a ser responsables de nuestra práctica. Entonces, les cuento que hay un recorte que tantas veces lo habré leído y que tantas veces se detuvo en mí, que es el punto de partida para estos encuentros y a ese acento que le pongo. Ahí donde está el deseo de compartir con mis propias preguntas, con mi propio recorrido, compartirlos con ustedes, esa invitación. O sea que esto va a ser en términos de preguntas y espero que les abra interrogaciones a ustedes también. Ante la pregunta de qué nos reúne hoy, yo elegí tomar para empezar unas líneas que, que escribe Lacan sobre el psicoanálisis y es un llamado de atención. O sea, empezamos por ahí. Dice, el psicoanálisis hubiera hecho mejor en profundizar su ética y en instruirse por el examen de la teología, de la lectura de los textos sagrados, según una vía que Freud, miren cómo dice esto, nos señaló que no podía evitarse. Cuando menos que su deontología, su ética, la que trata de nuestros deberes, de la ética de la actividad profesional, que en la ciencia le haga sentir que es responsable de la presencia del inconsciente en ese terreno. Un
llamado a este recorte que trae más preguntas, porque en principio Freud dice, él es de Freud, ¿no? Dice inevitable desde Freud la propuesta de ser responsables de la presencia del inconsciente en el terreno de la ciencia, la tecnología, en el terreno que nos ocupa. Partiendo desde Freud con él, diciendo de otro modo lo que porque tantas veces escuchamos frases, por ejemplo, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Bueno, considerar la determinación simbólica como un hecho de sintaxis. Pero la determinación simbólica, o lo que Freud llama sobredeterminación, ya ligado puntualmente a la sobredeterminación del deseo, ¿no? O sobredeterminación que implica sobre todo que el deseo es el deseo del otro. Hoy nos convoca en términos de un discurso de este discurso del capitalismo, del discurso del tecnocapitalismo. Entonces, a esa responsabilidad me remito, pero muy poco podríamos hacer si no tenemos ajustada la mirada que nos rodea. En esto, Freud, Lacan y otros pensadores nos anticiparon lo suficiente. Es tiempo que hoy tomemos, me atrevo a decir con prisa, no sé si con urgencia, pero encontrar el diagnóstico preciso y la operatoria necesaria. Los puntos que vamos a recorrer en estas dos reuniones están sostenidos en la posición que propone el discurso del psicoanalista. Único modo que tenemos para considerar esta realidad sin quedar tomados por ella. El punto es que no somos ajenos a lo que nos toca vivir. Entonces, hablar de psicosis social. Si voy muy rápido, ahí debe estar Kina para avisarme, pero si no está Kina para decirme, me dicen, por favor. Va demasiado rápido o converso demasiado. Perdón, Mónica, Sí, no se escucha bien cuando te alejas del micrófono, al menos acá. gracias, Kina. A ver, ahí estamos mejor. Sí, Levantar un poquito más el tono ahí también. estamos. Gracias. Bueno, decía, hablar de psicosis social, de sumisión, goce, lazo social, discurso, inconsciente, términos que nos atañen. Vamos a desplegar. ¿En qué? Los vamos a desplegar en este tiempo de ciencia y de técnica, con el propósito de no quedarnos inoperantes en el presente, ¿no? También hay que tomarse el trabajo lo vamos a hacer, lo estoy haciendo, de no deslizarnos a lecturas meramente políticas o económicas, a lo que no sea la política del psicoanálisis, la que sostiene al discurso del psicoanalista. Entonces, les anticipo que son varios los textos que hacen soporte. Vamos a tomar, y después puntualmente, si les parece o si quieren, les paso más la bibliografía, pero más prolijamente, pero claramente vamos a estar tomando el texto de los escritos 2, desde una cuestión preliminar a todo tratamiento de la psicosis, algo de la proposición del 9 de octubre, cuestiones del seminario 3 acerca de la psicosis. Después vemos precisiones con eso, pero ténganlo en cuenta. Entonces, para tener en cuenta las razones de cómo y por qué en este, entre comillas, llamado por Lacan discurso del capitalismo, ponemos entre comillas, como modo de acceso al goce, cómo se conecta el sujeto con el goce, en ese discurso, en una condición. La condición de eludir la barra de la castración. Este es un primer punto, central. Entonces, cómo ese modo de goce interviene en la esencia misma del lazo social.
generando la emergencia de las presentaciones psicóticas en las que Lacan, ya avanzado, nos definió como la categoría de la psicosis social. Una categoría dentro de las psicosis. En principio, estamos frente a un hombre en la civilización que lo sostiene, en la formación de una población que está seducida por la ideología científica, ¿sí? Entregada también en estos términos a la neurología, a la inteligencia artificial, que por ser artificial no es humana. Es un chiste lo que estoy diciendo, porque lo vamos viendo con qué naturalidad hablamos de lo artificial, inhumano. Pero bueno, de esto se trata. De ver cómo y cuáles son las consecuencias de estas presentaciones, que no solo las recibimos en los consultorios, ¿no? Entonces, si hay algo que confirmamos, y ustedes me dirán, porque los micrófonos se pueden abrir cada vez que sea necesario. Alguien tome la palabra, por favor. Vamos confirmando que el efecto de esta seducción es que se pierde la lengua, se pierde la metáfora, se pierde el lenguaje. Que son cuestiones, la misma condición de existencia del sujeto, ¿no? Entonces no se trata de una descripción de época lo que estamos haciendo, sino de cómo nos atañe en la clínica misma. Es esto de lo que se trata, de nuestra propia posición dentro del psicoanálisis. Les traigo una frase, un decir de Heidegger, que también ha anticipado mucho y muy bien las cuestiones que hoy compartimos. Miren cómo lo dice él. Dice, el hombre, entregado a las habladurías, está acobardado por la falta de fundamentos de su vida. Hay nada que justifique su existencia, ni siquiera el amor de lo más cercano, es suelo firme para él. Tambalean los suelos ante la sumisión a lo que él en este caso llama habladurías, pero que puntualmente trabaja en relación a la técnica, ¿eh? Bueno, ya vamos a considerar cómo es este hombre acobardado entonces, y de qué se trata. Ahí vamos a considerar la categoría de psicosis social. Esa categoría la describe Lacan en los escritos 2, en la cuestión preliminar a todo tratamiento de la psicosis, puntualmente en el punto 5, en el postscriptum. Vamos a contar con varios conceptos para que le den sustento a esto, que nos permita no solamente describir acerca de la cuestión, sino sobre todo, me interesa sobremanera, que no nos olvidemos de considerar el tratamiento posible de la cosa. El título del escrito, además, dice de todo tratamiento posible de la psicosis. Está abierto. Acá no retrocede. O sea que hay más de una categoría de psicosis. Hoy nos ocupa esta de la psicosis social y la voy a articular en relación a los 4 discursos. Puede ser leído desde otro modo, desde otras atalayas, como va a decir Lacan por ahí. Pero voy a tomar la relación a los 4 discursos, estos que Lacan propone para leer los lazos sociales. Los lazos sociales en relación a sus voces. De estos 4 discursos, Lacan todavía no contaba en el seminario 3, cuando habla de las
de la psicosis. Y este es un paso que me anticipo, la entrada en los discursos ya es un movimiento que anticipa la topología. Digo porque es movimiento, porque hay movimiento entre los discursos y en cada uno de los discursos mismos. Ahora vamos a decir de qué se trata esta diferencia de un movimiento en otro. Entonces, psicosis social y discurso del psicoanálisis lo vamos a considerar. Ahora voy a hacer una salvedad para ver aquello que lo reúne y que lo separa. Porque obviamente que el discurso del psicoanálisis tiene una estructura diferente que el de la psicosis social. Pero no vamos a eludir que también hay coordenadas en las que fracasa. Cuando en el punto Lacan habla de la sumisión del psicoanálisis, en la sumisión del psicoanálisis, dice que fracasa presentando la crítica de lo que llama la sumisión a las autoridades psicoanalíticas. Dice que hay sumisión en tanto quedar apegados a personalidades o personas. En ese modo de quedar a merced de un líder, estoy leyendo la cita ahora, quedar a merced de un líder que ocupa el lugar de amo del saber. En tanto de un saber que no es del inconsciente, claramente, sino del saber amo, universitario, saber que establece. Y ahí vamos a la relación con la sumisión. El saber amo, el saber universitario, establece jerarquía, dominación, sumisión. Haremos en eso más detalle, ¿no? Pero es todo un tema cuando en el lugar de un psicoanalista está ocupado por una persona. ¿Cómo de que se abstenga eso? ¿De qué se trata? De la abstención, la abstinencia de la que Freud nos pide desde tanto atrás. Sino de que se abstenga la persona para dar lugar al psicoanalista, o mejor dicho, al psicoanalista. Aclaro, si la persona se interpone en el juego, lo que va a estar presente va a ser juicio, moral, valoraciones personales, dominación. Justamente no hay lugar para un decir que se proponga en otra ética, que es la que hace lugar al inconsciente. Pues, además, hola Pablo, ahora veo, ahora te veo. Además, esto sería una reproducción del modelo social. Vamos a articular psicosis social con discursos porque se alejan a favorecer en esos términos el establecimiento de un nuevo discurso, de un nuevo lazo social. Entonces, si el psicoanálisis adquiere una dimensión religiosa y relega lectura, el punto ahora al que vamos es al de la lectura, si se relega la práctica religiosa, se relega la lectura, y el discurso deja de estar del lado del psicoanalista para estar sumido en el discurso universitario. Discursos que solo reproducen un lazo social imperante. Estamos en esto recuperando, reconociendo presentaciones de psicosis sociales, autismos, depresiones, ¿sí? Son consecuencias del efecto del lenguaje. En estos términos, volviendo atrás, es que asistimos a la violencia que se vuelca en las violencias cotidianas. Ataques constantes contra los vínculos, contra el lazo. ¿Por qué esto? Porque la vida se convierte en algo incomprensible cuando se rompen las garantías.
François Dawan, con Baudelaire, cuando tratan el tema de la psicosis, también dicen, le advierten, que la caída de las garantías son fuentes de desencadenamientos. Pero cuando se rompen las garantías, ese registro simbólico que constituye el lazo social y que de pronto parece roto, fracturado, especialmente en los más jóvenes, lo que vemos, y no tendría que llamarnos tanto la atención, es una especie de... está descrito como autismo informático, ¿no? Yo le agrego a eso que es una especie, sí, de autismo informático, pero funcionaría casi como un refugio frente a esta caída, frente a esto que se rompe. Donde presenciamos que el niño, el joven, y no tanto, eh, se refugian ahí como para sentirse amos del mundo, aunque sea contra la nada, y a lo que no los lleva claramente a ninguna parte, no importa. Pero ese discurso le hace creer que está a su alcance algo, está a su alcance algo, que está a su alcance, bueno, dominar el mundo, no sé, cosas extremas, por supuesto, pero me interesa esto de hacerle creer que algo podría. La consecuencia, y estoy anticipando a dónde vamos, es un spoiler esto, la consecuencia es la renuncia a lo propio. Esa primera consecuencia de una aparente, engañosa omnipotencia virtual, lo que trae en realidad es el abandono del pensamiento propio. Se deja de pensar, se le cede el pensamiento a la máquina. Le cedemos. Yo no voy a hablar afuera de esto, porque se cede que sea la máquina la que piense por mí, ¿no? Entonces dejo planteada la pregunta, a ver si en esta posición alguien podría sentirse libre. No me refiero ya al extremo que estamos también encontrándonos en cuestiones de las adicciones, Estamos adicciones ya declaradas en estos términos. Pero la pregunta es, ¿quién se cede a una máquina, a la máquina, está siendo libre? Allá vamos a ver cómo Lacan toma esta cuestión de la libertad en juego para la definición de un rasgo de la psicosis social. Pero Hola, te escucho. sí, bueno, un gusto. Mónica, es la primera vez que participo de esta experiencia Bienvenido. del Centro 2. Mi Te nombre es veo el Mónica, soy nombre. tu tocaya. Ah, bueno. Hola. Soy Mónica Gabriela López, soy neuropsicóloga. Un poquito me quedé con esto que decís, se le cede a la máquina, ¿no? Es el nuevo amo. Sí, Es claramente una forma de vincularse, ¿no? Yo trabajo en adicciones en el Hospital Borda y esto que lo definiste como el autismo informático me parece ejemplar. ocupa. Sí, y da claramente la imagen de lo que es el sometimiento, ¿no? ¿Estás de acuerdo Sí, con además, ¿qué lugar tiene el deseo ahí, no? Bueno, No está ahora, presente. justamente, porque en tanto el deseo, en tanto un discurso sometido a un discurso amo en esos términos, y ya vamos a ver por qué estamos más allá del discurso emo, dame tiempo, que es todavía un poquito más difícil. eh, Estar ubicado ahí, ubicamos que hay un absoluto cederse del deseo ante el deseo del otro. Pero este otro es un poco eh, más complicado que el amo mismo, porque el amo le pide al esclavo que sepa.
en el discurso del capitalismo, no. El sujeto paga para que el amo, en este caso, para que algo encubra su ignorancia. Ni siquiera está puesto en el lugar del esclavo que tiene que saber, que es el que sabe, definitivamente, y esa es su potencia. Por eso es un mundo, en este punto, una sociedad que se abandona a su ignorancia y no lo sabe. O peor, cree saber cuando entra, cree saber cuando consulta, cree que sabe cuando repite lo que su máquina incluye. ¿No? Por eso hablamos de sumisión y de sometimiento, porque la propia palabra deja de contar. Esto es serio. Es para destacar algo que nos acerca a la pregunta de las subjetividades. Es otro sujeto que el sujeto del discurso amo, es la subjetividad científica, tecnocientífica, dice Lacan. Esto es escandaloso. Yo les iba a poner acá el ejemplo de que ahora suponía yo que si entramos en la máquina y entramos en un lugar de cómo se hace un huevo frito, iba a encontrar una cantidad de 1.000.000 de vistas para ver cómo se hace un huevo frito. Bueno, ayer dije, no, me voy a fijar antes de hablar. No solo encontré que tiene millones de vistas, sino que llegué a encontrar una primera página que dice cómo hacer un huevo frito perfecto. Y escuchen esto de lo perfecto, porque es a donde vamos a ir en cuanto al rechazo de la posición sujeto. El sujeto es un sujeto dividido. No es un sujeto completo de saber. 8 páginas tenía, 8, como hacer un huevo frito perfecto. Y como lo estaba comentando con alguien, ese alguien dice, no me quiero ir del tema, pero vale, ese alguien dice, yo la vi a mi mamá hacer huevo frito. Y aprendí cómo se hacía huevo frito porque la vi a mi mamá, claro. Y si no sabes, también le podrías preguntar a tu vecina o a tu amiga, pero no. La máquina, un lazo que se interrumpe. ¿No? Para ver a dónde vamos acerca de qué subjetividades crea ese discurso. Entonces, reiterar que el nombre está determinado por su lenguaje podría quedar vacío, pero no. Hoy es el momento de escuchar esa frase porque está determinado por este lenguaje de la época. Entonces, necesitamos considerar este lenguaje como un lenguaje informático, tecnológico, artificial. Y qué rápido esto de lo artificial. Estamos ligados o sometidos a la artificialidad como si nada. Porque el punto es el desconocimiento de esto. Entonces digo, ese lenguaje científico-tecnológico que se propone como impuesto por el discurso de capitalismo, rechaza a la condición de sujeto. Lo desconoce como sujeto, como tal, en tanto dividido, en tanto constituido por lo que falta. Lo aplasta sin que el sujeto mismo lo sepa. ¿Ah? Claro que contamos con la paradoja de que la ciencia y la tecnología progresan en el conocimiento de la realidad al mismo tiempo, pero al mismo tiempo sumergen al hombre en una ignorancia que esto me parece importante, lo hace sentirse incapaz. Lo hace sentirse incapaz de hacerle frente a sus propias cuestiones, a sus propias desdichas, a sus propias amenazas. Incapaz frente a un huevo frito. Más aún, para no sentirse incapaz es que se ingresa. Y entonces, si digo esto, estoy diciendo la tecnología en ese punto como taponamiento de la falta. Para no encontrarme con lo que no se sabe o no se puede. Una posición de negación que se hace permanente. Hay un librito muy interesante de Eric Sadin, un filósofo francés,
que se llama La vida espectral, que nos hace evidente esas consecuencias y que nos permite considerar estas distintas subjetividades producidas por este lenguaje. Mónica, perdón, Sí, ¿podrías repetir el nombre del libro y el autor? La vida espectral, Eric Sadin, tal como se pronuncia. Les comparto alguna cosa de la lectura. Dice esto, el diario consumo, el cotidiano y diario consumo de delegar toda decisión a sistemas de inteligencia artificial. Otra cuestión que me llega, por ejemplo, es esta diferencia, para hacer diferencia del lenguaje, ¿no? Escucho habitualmente en los últimos tiempos que lejos de hablar de maternidad, escucho hablar de maternaje, donde predomina el sufijo age, ¿no? Es que predomina el sentido del instrumento, predomina el sistema de utensilio, de practicidad. Entonces el maternaje se mide en horas. Nos encontramos con una mamá que dice que cubre más horas de maternaje que su pareja que tiene pocas horas de maternaje. Bueno, sigo con el recorte. El discurso tecnológico científico que se manifiesta en los modos diarios de consumo, delegación de toda decisión a los sistemas artificiales, son el modo de delegar, en tanto el sujeto no confía en que puede sin esa muleta. Entonces, el taponamiento es generador de absoluta inconsistencia, inclusive, por efecto. Ya no cree que puede sin la muleta. Ya no cuenta con que podría hacer algo bien sin la inteligencia artificial. Entonces, la supuesta omnipotencia de saber, porque puedo saber en cuanto apreté el botón, pero encubre cualquier insuficiencia. No puedo no saber. Se me ocurrió que la manera de nombrar la cosa, ¿no? Debo saber ya, y además debo saber bien. No puedo hacer varias veces un huevo frito mal. No puedo correr el riesgo de equivocarme como mamá frente a mi niño. Voy a la inteligencia, voy a la máquina a preguntar absolutamente todo. Dice Sadin ahí que nuestros cuerpos quedan fijos y exangües, desfallecidos ante una pantalla artificial. Y es para leer que lo que queda desfallecido, como decía Mónica por ahí, mínimo lugar al deseo. Entonces, ¿cuántos fondos públicos, privados se desarrollan en sistemas que nos indican la recta trayectoria a seguir, a seguir en diferentes segmentos de la vida? Es la necesidad de que los artefactos tomen el relevo de nuestra falta. Por supuesto, ofreciendo garantizar todas nuestras tareas cognitivas. Ahora, esto es rechazando lo que nos funda como lo más propio. Él lo dice así: rechazando nuestra falibilidad y nuestras deficiencias, pero también nuestra sensibilidad inventiva, y nuestro genio es expulsado para dejar en manos de la racionalidad computacional la gestión del decurso de la vida. Bueno, estamos hablando de la negación de nosotros mismos. ¿Cuál es el punto
que hace a una diferencia entre este no discurso y los discursos que nos acercó Lacan, que este discurso como tal no tiene límite. Negando límite, negando la falla, negando el equívoco, negando el malentendido, no hay límite, no hay nada que detenga. Lo que hace que un sujeto sea lo que es, su falta, su límite, su equívoco. No tiene límite tampoco para sí. Este es el mismo punto que tiene el sin límite de lo capitalista, de lo científico. Científico en términos de un saber que busca saber todo, que pretende saber todo, y un capitalismo que pretende tener todo. Yo hice unos dibujitos, porque como no tengo pizarrón, eh, pero no lo voy a poner ahora porque después vamos a hablar de los discursos para mostrarles esa diferencia. Si este discurso o este no discurso no tiene límites, lo plantea Lacan también en los matemas. Bueno, sí, no digo que no, pero sí. A ver, no tengo pizarrón. Estos son los matemas. No sé, supongo que todos pueden, no se van a poner a copiar esto, pero ¿por qué? Porque es casi un juego de las diferencias el que estoy haciendo. Si estos son los matemas del amo del histérico, el psicoanalista y el universitario, pongo a ver este matema, que es el del discurso del capitalismo. A ver si se ve bien ahí, me dicen. Ahí se ve perfecto, Moni. La diferencia entre estos discursos, además de las posiciones de los términos, claramente, ¿no? Y es que entre estos dos términos no hay estas dos diagonales que sí cuentan estos cuatro discursos. Vamos a hablar de las diagonales. Vamos a hablar de las diagonales y vamos a hablar de que el movimiento en estos discursos, si lo ven, tiene que ver con el movimiento del infinito. No hay detenimiento. Bien, es un 8 que hace. No para, no para. En estos discursos, Lacan, no en el seminario 17, eso vale para quienes están leyendo. En el seminario 17 todavía estas diagonales no aparecen, pero ya después, a partir de Upir y en radiofonía, Lacan va a hacer la diferencia porque va a acentuar la cuestión de la impotencia. Bueno, y no me quiero extender ahí porque vamos por el principio. El principio es esto, que es que las cuestiones de la época no nos permiten, sin detenimiento, sin relación a algo que pare, acercarnos a el desorden social, que voy a hacer la salvedad también, cuestiones, también merecemos recordar que desórdenes sociales, políticos, religiosos, por los que atraviesa la vida de las personas, no empezó hoy, no empezó hoy. Lo que empieza hoy es este discurso tecnofeudalista, capitalista tecnológico, que es otra cosa. Pero los desórdenes, no. O sea, el hombre se encuentra todo el tiempo con esto. Nada mejor que recordar que a través de los tiempos, tomo por ejemplo, las catástrofes del siglo XVI, primeras décadas del siglo XVII, guerras civiles, sociales, religiosas. Bueno, ahí está Shakespeare dando cuenta de ello, además de la historia, porque él habiendo vivido esos tiempos de brutalidad,
da cuenta con su palabra, con su pluma da cuenta de la expresión del desajuste de las cosas. Cada tragedia presenta cantidad de tensiones y dilemas que están en la base de las dudas y de las definiciones que torturan a los héroes de Shakespeare, ¿no? Nos permite leer que Shakespeare reconoce en sus piezas lo atormentado, el interior de lo atormentado de estos sujetos que se debaten en sí mismos. Entonces, frente a la caída de las convenciones, de las jerarquías, donde todo parece estar cuestionado y subvertido, todo simbólico, claramente tambaleando, me gustó tomar una línea del más famoso de sus héroes, el príncipe Hamlet, y una de sus más célebres frases: "The time is out of joint". Un significado complejo para decir: el mundo está fuera de quicio. Sobre esta frase hay cantidad de articulaciones, de traducciones, de lecturas, pero para decir que el mundo ha perdido su articulación, no solo política o moral, sino lógica y racional. O sea, está loco. Qué mejor introducción me pareció que ubicar a Hamlet, cuyo uno de sus temas es la locura. Es la locura. No solo a él. Ahora está en cartel también Ricardo III. No me gusta la apuesta porque entiendo que es una apuesta que hace callar, como el discurso imperante lo impone, hace callar, de alguna manera, banalizando la denuncia que hace Shakespeare diciendo el hombre es un ser fallido. Impone, da a ver Shakespeare que eso es lo que hace que un sujeto sea un sujeto. Sus miserias, sus dificultades, sus faltas, en relación al poder, en relación al amor. No me gustó la cuestión, es un comentario más. Pero tomemos en todo caso que en este tiempo extraviado, trastornado, delirante, loco, algo es producido por el hombre mismo, y acá estamos con la propuesta lacaniana y la pregunta de qué hacer con eso, saber hacer con eso, que es un tratamiento posible. ¿Qué hizo que Lacan avanzara sobre aquello que Freud retrocedió? ¿No? Entonces, vamos a detenernos en este punto para dejar planteada esta pregunta: si es posible un tratamiento de la psicosis dejando de lado la lectura, ¿sí? La práctica de la lectura. Cuando digo lectura, estoy diciendo no pasar por arriba de las letras. Nos referimos a la lectura del deseo inconsciente. El deseo del hombre, ese deseo que está sometido al deseo del otro. Esa es la lectura que hace el psicoanálisis, que hace el psicoanalista. Por eso me detengo un poquito ahí, pero decir psicoanálisis es definir una práctica que como tal es interpretativa, ¿no? Puntualmente interpretativa quiere decir que no se basa en lo dicho, sino en lo que no está dicho, en lo que está enunciado. Lo que está dicho sin ninguna responsabilidad. Eso es el discurso habitual. Si alguien dice, yo siempre quise tener hijos varones, el analista escucha que lo que no quiso es tener hijas mujeres. Es toda una cuestión esto. ¿Qué pasó ahí? ¿No? O si alguien dice, para ella está todo mal, no, para ella no, ¿cómo era la cosa? Era algo así como que, hablando de su madre, ¿no? Todo está mal, nada alcanza, todo es insuficiente. Lo que uno escucha es que hay alguien que quien habla no se considera suficiente para satisfacer a esa madre, ¿sí? Entonces, leemos por debajo de lo que se dice.
único modo de darle al significante su valor de enigma. Hola Flavia, no te había visto, ¿cómo estás? Bienvenida. Darle al significante su valor de enigma, a diferencia de la psicosis, porque la certeza no entra en la psicosis, ¿no? Entonces, esto me lleva a poner en juego, para mí, el matema tríceps del psicoanálisis. Y ustedes sabrán disculpar, pero a mí me parece que es este. A ver si... Hay un significante y por debajo de la barra hay un significado. Pero como no hay uno, no hay un solo significado, insisto, excepto en la condición de la certeza, nosotros hacemos así. Decimos que donde hay un significante, hay un infinito, hay una X, hay metáfora. Entonces hay que leer. Entonces hay que leer. Cuando Borges dice detrás de todo sustantivo hay una metáfora, eso. También dice en algún momento un sustantivo es una abreviatura. Me parece fantástico. Bueno, entonces, podemos ingresar en las cuestiones de la psicosis sin considerar la práctica de la lectura, ese trabajo que Freud y Lacan nos proponen, ¿no?, en sus textos. Nos proponen ingresar, Lacan sobre todo nos propone ingresar a los textos en busca de la lógica de los textos, de aplicarle el texto mismo, ese método crítico que él propone para sí, un método planteado, diciendo los escritos no son para leer, son para trabajar, proponer un trabajo que no sea de superficie. Y digo esto porque sin esto es difícil escuchar a la psicosis cuando no está desencadenada. Sí que habla como cualquiera. Bueno, si no podemos hacer esa salvedad, ese trabajo, lo contrario no nos lleva más que a la escucha banal del discurso corriente, que solo liga lo imaginario y lo simbólico, desplazándose lo real, conociéndolo, ¿no? Entonces, esa es la tarea que le corresponde al psicoanalista para alcanzar las operaciones necesarias. Entonces, la orientación de la cura y entonces las operaciones que permiten acceder a lo real del síntoma. Sumamos entonces que leer no es lo real, ¿tá? Es así que el discurso del psicoanálisis va hacia tratar la locura producida en el sujeto. Y vamos a decir esto, una locura producida en el sujeto, un sujeto tomado por la ciencia del capitalismo, la ciencia de la técnica capitalista, que termina favoreciendo la psicosis social. Una vez llegado a este punto, podemos ubicar dos subjetividades. Así las define Lacan. Dos subjetividades. Nos ocupamos de los términos para ubicar ese otro discurso, cuando él dice cómo el discurso afecta nuestras subjetividades, va a decir subjetividades científicas. Y me salto, me voy a parar acá, espera, porque si no es como entrar en algo que en mis notas ahora lo veo que lo tengo al revés. Considerar los preliminares. Considerar los preliminares. ¿De qué se trata que un tratamiento sea posible? Esto, para que sea eficaz. Y para que sea eficaz, que sea efectivo,
que sea eficaz con la psicosis, para no retroceder. Él dice en el texto, y pone nuestra mirada sobre como objetivo sobre el tratamiento, un tratamiento posible de la psicosis. Lo que toma es lo preliminar, por eso digo antes de entrar en esa puntuación, es que esa categoría surge como emergente de la revolución industrial y con el auge del capitalismo. También señala que el escrito de Pascal es un precursor del capitalismo. Pascal, matemático, físico francés, alrededor de 1600. Decía, como se ocupaba de tarifas públicas y cuestiones, pero esto le permite, y dice algo que ya lo vamos a tomar la próxima, le permite decir a Lacan, hablamos de la instauración de una psicosis social en la cual Pascal nos ha precedido. Vamos a volver para darle importancia a la cita. Primero la presentación puntual de la psicosis, para ir desplegando los tres términos que la definen. Lacan va a decir, tres rasgos, un delirio, porque me lo hice en otro dibujito, un delirio, una coartada y una creencia. Un delirio, una coartada, una creencia. Los rasgos que hacen a la psicosis social. Leo la cita. Para definir los rasgos característicos de esta categoría de psicosis social, al delirio, al discurso contemporáneo sobre la libertad. Ahora nombro, después entramos. En segundo lugar, a la coartada en los conceptos de real y de determinismo. Por último, 3. A la creencia en el símbolo de Papá Noel. Símbolo de Papá Noel. Esto se liga a la articulación de Pascal. Entonces, donde decíamos delirio, lo pongo acá en mi pizarra, donde decíamos delirio, decimos discurso contemporáneo sobre la libertad, donde decimos coartada, hablamos de la coartada al concepto de real y de determinismo. Y por último, esa creencia, en términos de creencia. Ahora sí, me parece que ahora está mejor. Incluir a estos dos sujetos. La subjetividad que es delirante y la subjetividad científica. Porque ahí es la cuestión que va a decir desde la misma atalaya nos ha llevado la subjetividad delirante. Desde ahí volveremos también hacia la subjetividad científica. ¿Cuál es la atalaya de dónde mirar? ¿Qué le permite? La cita es la siguiente. Queremos decir que el científico que ejerce la ciencia comparte con el hombre de la civilización que lo sostiene. No negaremos que el punto del mundo donde residimos, hemos visto bastante de esto, para interrogarnos sobre los criterios por los que, ahora lo nombro, con un discurso sobre la libertad que no hay más remedio que calificarlo de delirante, B, con un concepto de lo real, donde el determinismo no es más que una coartada, C, con una creencia que lo reúne en la mitad por lo menos del universo, bajo el símbolo de Santa Claus o de Padre Noel. Dice, esto nos disuadiría de situarlo por una analogía legítima en la categoría de psicosis social, en la instauración de la cual, si no nos engañamos, Pascual ya nos había precedido. Bien, ¿qué está diciendo cuando dice que se ubica
en un mismo lugar, la misma mirada del psicoanalista, pudiendo ver desde ese lugar a la subjetividad delirante y a la subjetividad científica. Es crucial, hace una diferencia con Freud, porque para encontrarse con estas dos subjetividades, lo hace tanto, considera como eje común para ambas, a saber, la forclusión del nombre del padre, por un lado. El fracaso de la metáfora paterna, metáfora, justamente, por el otro. Entonces, vale insistir cuando dice, es en un accidente en este registro, se está refiriendo al registro simbólico, la preclusión del nombre del padre en el lugar del otro y en el fracaso de la metáfora paterna, donde designamos el efecto que da a la psicosis su condición esencial. La estructura que lo separa de la nube. O sea, es para hablar de subjetividad delirante y subjetividad científica, está tomando ese mismo eje, la misma en una sola atalaya. Esa es la definición que nos permite considerar que es bajo estas condiciones del lenguaje que se atraviesan. Por eso va a decir, en cuanto a la afectación de la cadena significante, el ser del ente se ejerce por los efectos de la cadena significante. Sí, somos efectos de la cadena significante. La misma cadena significante que lo ata, que lo somete. ¿Sí? Y para terminar la frase dice, lo describimos como metáfora y metonimia. Después vamos a ver algún punto acerca de cómo esto se cruza con un desencadenamiento, ¿no? Pero lo interesante es esto, ubicar que la forclusión del nombre del padre y el tiempo de fracaso de la metáfora paterna están puntualmente trasladadas a estas nuevas subjetividades, que son las que nos atañen. No porque las otras no, pero esta tiene una condición especial. Ahora, vale la salvedad, como estamos hablando de esto en términos de lo social, que recordemos que estos no están ni la metáfora paterna ni el nombre del padre, que ya sabemos que Lacan por algo lo va a convertir con el tiempo en los nombres del padre. No estamos hablando de figuras parentales, estamos hablando de funciones. Funciones como una función matemática que divide, multiplica un término por otro, divide un término sobre otro. Así opera el lenguaje. Divide, multiplica, hace una operación el lenguaje sobre quienes entran en la vida misma. ¿Qué pasa cuando quien entra en la vida misma, como dijo en la cita anterior, sufre ese accidente? Y voy a tomar entonces esto de que el lenguaje opera y forma, y no hace falta que sean las figuras parentales, en esto de envolver a quien llega a la vida misma, porque insisto diciendo algo que aprendí de Kina, que alguna vez me dijo, es un decir africano, que para formar un niño hace falta una aldea. Se trata del lenguaje que nos precede. Se trata del mundo simbólico que precede y al que hay que adaptarse. El que dice, el que muestra, que sabe cómo son las cosas. Ahora, cuando el mundo está loco, ¿qué pasa? ¿No? Ese mundo loco también es una cadena creadora de sujetos, de subjetividades neuróticas, psicóticas, científicas. Ahora, ni la ciencia ni el discurso capitalista incluyen en el límite ese
que se plantea como definición de la psicosis en términos de los fracasos. Pregunto, hablar de fracaso, metáfora paterna en nombre del padre, ¿es necesario decir que estamos en relación al pasaje por el complejo de la castración? Entre nosotros diríamos que no, ¿verdad? En esa diferencia, donde faltan esas dos diagonales, estamos ubicando diferencias entre las cuestiones neuróticas o no. Y voy a insistir en que ese límite es el límite que permite nombrar las garantías. Las garantías que por excelencia hacen al ser hablante. Y son, dicho ya desde Freud, son las leyes que dejan al padre de la horda como excepción. Esa es la barra, esa es la primera, el primer límite, la primera imposibilidad, la que hace a un hombre social, ¿no? Hace que el ser hablante sea un ser social, que ese lazo pueda tramitar su goce, pero a partir de la imposibilidad, a partir de la barra, a partir de esas dos diagonales. Entonces podemos retomar cómo describen los modos de lazo social relativos al goce en el amo, en la universidad, en el discurso histérico, en el discurso del psicoanalista. Todos son señalados igualmente con obstáculos, con el obstáculo, con las rayitas diagonales. Si consideramos entonces el nombre del padre como desconocimiento, también tenemos que considerar su inversa. Su inversa tiene también la misma importancia. El peligro implícito de la imposición del nombre del padre. No solamente su desconocimiento, su imposición. Ahí donde nos encontramos sin el lenguaje, sin el discurso. Recuerden que cuando hablamos de discurso hablamos de lazo, ¿eh? No de que alguien está mal. Lo que irrumpe rápidamente, lo que se impone sin lenguaje, sin discurso, es la violencia extrema. Ahí donde hay sin lenguaje, lo que hay es hostigamiento. Donde falta la palabra, es el cuerpo a cuerpo. Guerra es destrucción. O sea, estamos frente al avasallamiento de los nombres del padre. En términos de la imposición, también ahí está la aniquilación de lo simbólico. Están desbasados los símbolos que son imprescindibles para mantener al lazo social. Ya no hay más que el arrasamiento subjetivo. Voy a decir algo, nombrar alguna cosa en relación al tema de los desencadenamientos, que me llegaron un par de preguntas al respecto. Claro que no profundamente, como ustedes lo van a seguir haciendo a partir de esta invitación, pero sí hacer mención a lo que vamos a articular de nuestra práctica. Digo que ustedes lo seguirán haciendo porque una de las cosas que dice debajo del significante seminario, ¿ustedes lo tienen eso? Porque seminario arriba y abajo de la barra, a mí el saber habitual de la palabra siempre fue una presentación. Bueno, seminario viene de semen, de semilla. Me gusta la idea. Esto es apenas una semilla. Espero que a ustedes les pueda
brotar alguna cosa. Digo, me anticipo a que todo lo que pueda estar diciendo hoy está francamente incompleto. Entonces, estuvimos hablando de ese significante esencial, significante del nombre del Padre, del otro, de la mayúscula. Le falta al otro el efecto que implica si hay requerimiento sobre este significante que falta y sus implicancias. Plan de desencadenamiento. Más adelante lo vamos a tomar más. Vamos a hablar acerca de la forclusión del nombre del Padre. Tal vez sea demasiado simple, insisto, lo que digo ahora, pero el requerimiento sobre este significante que falta implica solicitarle a un agujero. Si se le requiere algo a un agujero, la única respuesta no podría ser otra que la respuesta que puede dar un agujero. ¿Implica eso qué? La ruptura de toda metáfora, implica la carencia del efecto metafórico. Ahí donde no se puede decir una cosa por otra. Alguna vez, también un relato que Borges va a una oficina y la persona que la atiende le dice, ay, yo no sé cómo hablar con usted porque no quisiera decir una cosa por otra. Y Borges le dice, si no fuera así, no existiría la metáfora. Pero ahí donde el sentido es unívoco y donde hay la certeza, la metáfora no es posible. Si se le solicita al agujero que hay, la respuesta no va a ser otra más que el efecto de agujero, ahí donde tendría que estar la significación radical. Lacan va a decir ahí que es la falta del nombre del Padre en ese lugar la que por el agujero que abre en el significado inicia la cascada de los retoques del significado. Esa cascada de retoques que es de donde procede el desastre de lo imaginario. Vemos acá en esa pequeña frase cómo está nombrando los tres registros. ¿Ah? Ahí donde se requiere de lo simbólico que no hay, que está en falta, lo que se produce es el desmoronamiento de lo simbólico, del registro simbólico. Por supuesto, eso es tercer registro, la entrada en lo real. Entonces, esa entrada en el registro de lo real como agujero, ¿hasta dónde? Hasta que se alcanza un nivel entre significante y significado y se estabiliza en la metáfora de Pitágoras. Si podemos, la próxima reunión, me gustaría al menos enunciar cómo es esto del punto de fuga que Lacan describe para cada uno de los registros. Este es uno. Vamos a poder puntualizar, porque no quiero extenderme más con esto para que tengamos unos minutos y conversar. Les anuncio que de esto me gustaría que pudiéramos hablar, que vamos a puntualizar un poco acerca del discurso delirante a la manera de la paranoia, que tiene que ver con este discurso sobre la libertad, nombramos el primer rasgo. Vamos a definir un poco más esta cuestión de qué se trata la coartada según Freud. Una coartada siempre es un escabullirse a ¿no? Pero vamos a ahondar en esta creencia compartida de Papá Noel que nombramos. Todo esto no es más que el forzamiento simbólico como sumisión. De esto hablamos también. ¿Y qué pasa cuando el lenguaje funciona solo como código? Código unívoco y rechazo al inconsciente. El punto nuevo porque de todo esto algo dijimos, pero el punto nuevo para la próxima
Es que quisiera darle su lugar a la relación del objeto A en lo social. O sea, hoy no tenemos tiempo, pero es crucial para nuestro psicoanálisis cómo es la función del objeto A en la repercusión social. Entonces, para cerrar y darles la palabra, digo que así como Lacan tomó de Hegel para definir la locura como el punto en el que se desconoce que se es pensado por otro, lo leo de nuevo. Hegel define a la locura como el punto en el que se desconoce que se es pensado por el otro. Él dice, esa es una de las formas de la locura. Bueno, vuelvo al comienzo. Como psicoanalistas estamos invitados a tomar decisiones, a hacernos responsables de parar la locura, a no ser el alma bella, y sí estar comprometidos en nuestra vida personal. No ser el alma bella, desconociendo lo que el sujeto es en su condición. Como psicoanalistas, darle lugar al inconsciente es hacernos responsables de él y de sus contradicciones, del equívoco. Por eso digo, no el alma bella que soslaya. Y puntualmente de contradicciones y equívoco como aquello que lo define. Pero bueno, está bien dicho que no hay inconsciente si no se lo escucha, y si no establecemos las condiciones para que eso sea eficaz. Se me ocurre decir que esto implica una urgencia ética de establecer un lazo social entre analizantes, donde cada quien pueda aprender a leer y a escuchar su propio inconsciente. Este sería el horizonte. Tenemos que tomarnos mucho trabajo para eso. Pero bueno, nos quedan, creo que me extendí demasiado. Espero sus comentarios, preguntas, no sé si las puedo contestar, pero para decir. Bueno, quien quiera hacer alguna consulta o comentario, directamente abre su micrófono y puede hablar. Mónica, ¿Quién me habla? Quina. Hola, Kina, ¿cómo estás? Ahí me quedé colgada en esto, cuando decís que la falta del nombre del padre inicia la cascada de retoques. Ah, tal vez lo dije. A ver, Sí. ¿podés ampliar un poquito eso? El llamado, el requerimiento, es el punto. El Ahí, requerimiento del nombre del padre. claro, porque es el requerimiento. Ahí donde, cuando Sí. él dice, ocurrió el accidente, Sí. de que no se establece el nombre del padre, Ujú. y del accidente donde no opera la metáfora paterna, queda un agujero. Sí. Si se lo requiere a ese, se requiere al agujero mismo. Claro. En busca de un significante que no hay, alguien cae en esta cascada, intento de encontrar significado a lo que no tiene. Ujú. Y a eso es lo que después se establece como una metáfora delirante. Sí. Y aparecen decires que se repiten en el discurso habitual, y de pronto alguien está hablando como cualquiera, y dice una frase que uno, ¿qué hace acá? Bueno, esa sorpresa que nos ocurre la tenemos que escuchar, porque esa que se queda Ay. constituida como una metáfora delirante,
enlaza y encubre de algún modo el agujero. Ujú. Por eso nuestra tarea es tener el cuidado y tomar esta advertencia de que no caer en ese requerimiento, Ujú. Claro, no empujar ahí. no ir a buscar ahí. Pero eso cabe, y me gusta la pregunta, porque también eso cabe para la neurosis. No tendríamos que saber ya de anticipado dónde. Y la verdad, ir a requerir el nombre del padre es una provocación. Mm. El analista lo tiene que escuchar sin hacer requerimiento. Ahí me queda resonando siempre lo más difícil, tal vez, de nuestra profesión, que es la abstinencia, ¿no? Ser abstinentes es fundamental. También me vino, mientras escribía y te escuchaba atentamente, el caso de un adolescente que tiene conflicto parental y sus padres, los dos, son telemarketers. Entonces, esta, esta profesión, si hablamos de capitalismo, si hablamos de forclusión del nombre del padre, si hablamos de falta de lazo, de que, frase que me encantó, para formar un niño hace falta una aldea. ¿Cuál es la aldea de este niño? Bueno, por empezar, no solo, gracias que seguimos citando a Tina, no solo la aldea es esos padres, sino que hay más. Hay más. Y ahí está, lo vamos a ver la próxima, el psicoanalista es quien puede enlazar el agujero, puede hacer lazo ahí donde puede faltar el agujero. Pero de todos modos, el trabajo es ese. Y no será lo que recorto, especialmente con la cuestión de la abstinencia. Porque es ahí donde se evita, nos salvaguardamos de hacer caer la persona y hacer entrar como requerimiento a los nombres del padre. El famoso, ¿cómo puede ser que no te salga tal cosa? ¿Cómo puede ser que no sepas? ¿Cómo puede ser que no puedas? Eso lo digo en una grosería que sería lo que le diría cualquier mamá a su hijo. ¿Cómo puede ser? No sabes que esto es así, que esto no se hace. Bueno, ese lugar de no abstinencia es riesgoso, porque eso es un requerimiento a los nombres del padre. Sí, porque son los juicios de valor, porque son las sentencias, juicios, éticas, morales, nombre del padre, que si se le requieren a cualquiera, por eso digo, esto no es una salvedad para la psicosis. La psicosis, eso directamente puede llevar al desencadenamiento, pero no, sigue siendo la psicosis. Pero en estos casos, esto es otro tema, ¿no? En el discurso habitual, donde se interpone la persona a que pueda aparecer un decir propio de un sujeto que se puede ofrecer dividido, que se puede presentar en falta, si no es que hay alguien que lo esté juzgando. Y si no puede alguien presentarse con sus dudas, con sus devaneos, con sus miedos, con sus rechazos, con sus miserias, ¿cómo podría acercarse de algún modo al encuentro con su deseo inconsciente? Como Freud dice, alguien que puede soñar abre su inconsciente, porque en el sueño habrá que tener el coraje de encontrarse con aquello que lo espanta de sí mismo. Para que alguien se pueda encontrar con lo que lo espanta de sí mismo, el analista tiene que estar en abstinencia de ser quien juzga,
para decirlo de alguna manera, quien enarbola los nombres del padre. Vale aclarar que después Lacan, a partir de los nombres del padre, va a salirse de la lógica del nombre del padre con respecto a la psicosis, ¿no? Y por eso entra en el terreno de la topología, de los registros y del mundo borromeo. Espero poder presentarles algo de esto en la próxima reunión. Mónica, buenas noches. Mi nombre es María Isabel Galiafem. Anda por allí, me vas a ver. Te veo. Bueno, muy interesante tu disertación. Realmente nunca había escuchado, por lo menos no conozco los textos y por ahí me orientas vos, con respecto a psicosis social. Sí entiendo las lógicas de la sumisión desde los 4 discursos que estuviste viendo, que mostraste. Y quería consultarte si vos hablás de UPIR. Allí están los últimos 4 discursos, el 19. Claro. Ajá. A partir de UPIR está en juego claramente expresado imposibilidad, impotencia. A esos paralelismos que vos estás refiriendo. Claro. Por favor, me gustaría investigar desde tu lectura, desde dónde puedo leer a Lacan con respecto a esto de psicosis social, porque me parece muy interesante cómo lo presentás. Yo tenía en cuenta mientras vos disertabas el texto La familia, que es uno de los primeros, ¿sí? ¿Cómo no? Sí. Y quería ver por dónde vos rastreaste, ¿no? Vos hablaste de un tratamiento posible de la psicosis. Un tratamiento. ¿Sí? Citaste el seminario 3, no sé cuáles capítulos, pero bueno, sí. Hablaste del seminario 3, que digamos que serían los principios, ¿no? Como los escritos todavía, ¿sí? Porque hoy, bueno, hablamos más que nada de significante, más que el nombre del padre, ¿sí? Que me parece que ese es el deslizamiento a través que vos lo marcaste muy bien con la falta de la metáfora, por eso estamos ante la metonimia. Justamente. Y entonces en este dibujito que hacía de los significantes dentro de la neurosis, este es el agujero. Sí, eso lo entendí bien y veo el infinito, ¿no? O sea, en cuanto a esto que marcaba. Pero quería ver si vos, por favor, me podrías ayudar para poder pensar esas 2 subjetividades, la delirante y la científica, para verlo. Esto lo aplicás desde la psicosis social, ¿verdad? ¿O ya estás hablando concretamente de psicosis? Allí cuando aplicas estas 2 subjetividades, la social, o hablamos de ese individuo. Lo que hace Lacan es ponerse en un vértice, que él llama desde la misma atalaya, a leer a la psicosis en 2 vertientes, en la vertiente delirante y en la vertiente científica. Bien la pregunta porque así queda más claro. Hay la psicosis, y él dice, la atalaya, el punto, el eje central de la psicosis es el accidente en términos del nombre del padre y de la metáfora paterna. Pero desde ese punto se abren 2 categorías. Una, la de la subjetividad delirante, y otra, la de la subjetividad científica. La subjetividad científica la estás hablando desde la posición, digamos, del analista, no del analizante. La subjetividad científica sería el lugar de la psicosis social. Siempre desde el lado del analista como quien lee. Sí. Voy a hacer una lectura. Entonces, podemos leer desde la atalaya a 2 subjetividades. Una, la de la psicosis desencadenada, no desencadenada, y la otra, la de la psicosis social. Ambas están determinadas por el mismo eje, que es, insisto con esto, el accidente con el nombre del padre y con la metáfora paterna. Que son 2, por eso dice, está bien que lo preguntes porque no queda lo suficientemente claro. Psicosis social es una categoría de la psicosis.
Una Claro, más. por eso es que yo no sé dónde leerlo, por eso para... Ahora te digo, eso es el postscriptum de los escritos 2 en el texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. En los escritos, en todo tratamiento, es que bueno, lo voy a buscar porque es un texto de todo tratamiento posible de la psicosis, es un texto que me gusta mucho y lo trabajo bastante. Espero que esto que estamos hablando hoy permita leer ese texto, porque la verdad, debo confesar que yo lo tenía leído muchas veces, hace muchos años, tantas veces, y solo hace un año atrás descubrí que hablaba de la categoría de Es la otra lectura. que leer recién ahora. Seguramente porque la presentación de la época me permitió que eso lo pudiera leer cuando hace años que no lo había podido ni siquiera registrar. Para mí fue novedoso. Después de tanto Tal tiempo. vez es eso de que los textos no son para leer, sino para trabajar. Absolutamente. Y de acuerdo a la posición en la que uno se encuentra, uno puede leer lo que puede, escuchar lo que dice el texto con lo que tiene, con lo que puede. Creo que Vygotsky hace un honor a eso justamente, ¿no? Que cada texto en su época, en su tiempo, Sí. el individuo sin la época no tendría sentido ni... Esto para decir que el psicoanálisis no es no social. Es un No me ejercicio. por eso te digo, yo lo tomo por eso lo tomaba desde la familia, por eso me hacía estas preguntas, me parece muy interesante. ¿Cuántas veces tiene mala prensa el psicoanálisis con esto de que es del lado del individuo? No, es del lado de la singularidad, pero no solo está inmerso en lo social, sino que puede hacer su entrada en lo social. Ujú. El sujeto, eso lo vemos después, ¿no? Pero un sujeto atravesado por un análisis es un ciudadano con otra posibilidad de lazo. Porque, a ver, no seamos ingenuos, que el lazo del tecnofeudalismo sea un lazo imposible, no dice que los otros discursos sean el lazo que fluye. A ver, es con la imposibilidad de lazo también. Amo, universitario, histérico, son. El hombre tiene una dificultad para hacer lazo con el hombre. Y el psicoanálisis, con quien atraviesa un análisis, está acompañando a un ciudadano, no es no social el psicoanálisis. No me gusta cuando se lo acusa de eso. Bueno, Mónica, de mi parte, muchísimas gracias, te agradezco la ampliación, ¿sí? Hasta la próxima. Bueno, si hay alguien más que, si no, saludamos, nos vemos el próximo lunes, ojalá quieran venir. Chao. Sí, muchísimas gracias, Mónica. Adiós. Hasta la Chao, próxima. buenas noches. Gracias. Gracias, buenas tardes. Ahora, Gracias, Chao, hasta buenas la noches, próxima. gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, gracias Mónica y a todos los que participaron. ¿Sí? Cualquier cosita me escriben y hablamos.